Una vez más, tenemos uno de los videos más populares del canal y es cuando hablamos de las empresas que han estado comprando los superinversionistas. En esta ocasión vamos a hablar de varios superinversionistas, entre ellos Terry Smith, el cual ha tenido rendimientos en promedio anual de 17%, muy por encima del S&P 500. Por otra parte, David Tepper, sumamente famoso, que ha tenido rendimientos o tuvo rendimientos de 1995 hasta el 2014 de un 25% en promedio anual. 25% en esas épocas, en ese rango de tiempo es altísimo. Por otra parte, vamos a terminar mencionando a un superinversionista mucho más pequeño. Estamos hablando de que Terry Smith es de los más famosos en Wall Street, con un fondo de 40 mil millones de dólares. David Tepper, también sumamente famoso por esos rendimientos que ha logrado, con un portafolio de 4 mil millones de dólares. Pero Guy Spier es el menos famoso y su portafolio es de 200 millones de dólares. Pero tiene una estrategia muy peculiar. Él es de la escuela de Warren Buffett, nada más que la lleva a un extremo. Él considera que si en su portafolio tiene que hacer movimientos en dicho año, en un año individual, entonces no fue un buen año. Cuando no tiene que hacer movimientos en un año completo, quiere decir que hizo un trabajo correcto anteriormente. Entonces, Guy Spier, a comparación de los enormes portafolios que tienen David Tepper y Terry Smith, es un portafolio de 200 millones de dólares, pero los rendimientos tampoco son sumamente altos. Los rendimientos de 1997 hasta el 2016 para Guy Spier fueron de 8.9% a comparación del 6.2% del S&P 500 en ese mismo rango de tiempo, en promedio anual. Entonces ha vencido por poco al S&P 500 en este último año. De hecho, sus posiciones tuvieron, la mayoría de ellas tuvieron un gran desempeño, por lo cual debe de estar muy por encima de lo que ha hecho el S&P 500 en este último año. Pero bueno, estos reportes de los 13F los vemos cada trimestre, 45 días después de que termina cada trimestre, por lo cual estos números que estamos revisando son de las empresas que compraron hasta diciembre 31. Entonces, muchas de estas empresas que vamos a mencionar, que ellos estuvieron agregando, han caído bastante. Por lo cual pudiera ser que estén a precios aún mucho más interesantes de lo que estaban cuando ellos estaban adquiriendo las empresas. Por lo cual vamos a empezar y vamos a empezar con Terry Smith, que les menciono es de los más famosos de Wall Street y ya lo he mencionado alguna vez en el canal. Él es una persona que se fija mucho en el retorno sobre el capital invertido que genera la empresa, o sea, en el ROIC. El ROIC para él y para Charlie Munger y para Lee Lu y para Warren Buffett, es una relación directa. Lo que generan en ROIC estas empresas es una relación directa con el desempeño que tendrán las acciones a largo plazo. Me explico. Si el retorno sobre el capital que la empresa invierte es de 15% en promedio anual por los próximos 10 años, lo que podrías esperar como inversionista es que en promedio anual por los próximos 10 años las acciones te den un 15% en promedio. Pero si fuera tan fácil, pues ¿por qué todos no se fijarían en esto? El tema es que no es tan fácil saber qué ROIC van a generar las empresas por los próximos 5, 10, 15, 20 años. Y el ROIC no va a ir de la mano del retorno de la empresa en un año o en 2 años o en 3 años. Es una métrica que solo funciona a largo plazo. Por lo cual, para que nos funcione la métrica, tenemos que conseguir empresas de las cuales tengamos seguridad que van a generar un ROIC alto por los próximos 10 o 15 años. Lo cual es complejo, pero ese es el análisis fundamental que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué agrega el portafolio? ¿Qué es lo nuevo en su portafolio? Agregó una posición en Google. Google, pues una empresa que genera retorno sobre capital invertido sumamente alto, por encima del 20%, ha caído este último trimestre, entonces está a precios más atractivos de cuando él agregaba. Por otra parte, agregó más a varias empresas, las vamos a ir mencionando, por ejemplo, a Microsoft, a Amazon. Son empresas sumamente populares, entendemos por qué le agregaría estas posiciones. Microsoft para mí cotiza algo elevado a comparación de los competidores, pero pues simplemente menciono mi opinión. También agregó posición a Facebook, y Facebook desde que él agregó pues ha caído muchísimo en valor, al igual que Google ha caído un poco desde que él la estuvo agregando. Y tiene otras posiciones bastante interesantes, como Estée Lauder, que es esta empresa de productos de cuidado personal. Pero está interesante porque es una empresa que no cotiza barato, cotiza un PER futuro de 40. Un PER futuro de 40 vale aproximadamente 100 mil millones de dólares la empresa en capitalización total. ¿Y por qué es que invierten en empresas tan grandes? Como estamos viendo, pues agregó Google, agregó más a las posiciones que ya tenía de Microsoft, de PayPal, de Facebook, de Estée Lauder.
pues su fondo es demasiado grande, por lo cual podemos entender que tiene posiciones pequeñas en empresas medianas o pequeñas y posiciones más grandes, porque las requiere, en empresas más grandes. Nada más para tomarlo en cuenta de por qué es que su fondo tiene está tan cargado en empresas tan grandes. Y por otra parte también tiene una posición que me parece interesante, que no es muy popular entre superinversionistas, y es Philip Morris. Philip Morris es la empresa, pues una cigarrera, cotiza un PER futuro de 17. Las cigarreras históricamente pues han cotizado barato. Paga dividendos de 4.5%, por lo cual pues interesante también si la queremos voltear a ver por el dividendo. Generan retorno sobre capital invertido alto, entonces cabe en la lista de Terry Smith, pero pues es dudoso el negocio lógicamente. Entonces estas dos empresas se me hacen interesantes, Steel Lowdery y Philip Morris, para verlas en este portafolio. Steel Lowdery porque cotiza algo elevado para el ramo en el que está, pero da una diversificación interesante, además de que la tiene como una de las posiciones principales. Por otra parte, agregó más a la posición de Starbucks. Y Starbucks, desde que él agregó, ha caído bastante. En su reporte trimestral cayó. Y se me hace mucho más interesante este precio. Starbucks tiene un dividendo de 2%, tiene un PER futuro de 27, por lo cual, aunque Starbucks cotiza algo cara, el potencial que tiene históricamente pues se ha sobrepuesto al precio que ha cotizado, porque ha cotizado caro los últimos años, pero siempre sorprende tiende a sorprender en los reportes trimestrales, a tener más crecimiento de lo que se esperaba y a seguir teniendo un gran desempeño en la bolsa. Estos últimos 2 años han sido difíciles para Starbucks, más con todo lo que ha sucedido, pero ya empiezan otra vez con los planes de crecimiento y expansión en China, lo cual es bueno para la compañía. A mí nada más me parece bastante interesante esta posición de Starbucks, me gusta. Pero no la tendría yo en mi portafolio, y al ver que su portafolio está tan cargado por sobrecrecimiento, me parece interesante que Starbucks sea una de las posiciones principales que tenga, aunque sí, definitivamente sigue creciendo, pues no es una empresa de crecimiento rápido. Por otra parte, Stryker es una empresa que también tiene en el portafolio, que también da diversificación. Me parece muy interesante cómo es que tiene diversificación en el portafolio, las tecnológicas, pero también tiene empresas de cuidado personal, tiene Starbucks, por ejemplo, tiene a Philip Morris, que es la cigarrera, tiene a Stryker, que es una empresa que fabrican productos o fabrican maquinaria para hospitales, fabrican este tipo de equipo médico prácticamente. Tiene un PER futuro de 25, entonces es un precio pues no barato, pero tampoco es muy elevado. Es una empresa que no tiene mucho crecimiento, pero me parece interesante la posición. Por otra parte, ver que que había agregado Amazon. Amazon actualmente está cotizando a uno de sus ratios más baratos de lo que había cotizado en toda su historia. Actualmente pues lleva un año prácticamente sin hacer nada sus acciones, y la empresa sí ha seguido desarrollándose. El último reporte trimestral no fue el mejor para Amazon, pero pues no cambian los fundamentales de la empresa actualmente. Entonces seguiremos con David Tepper. Y David Tepper, bastante interesante ver que él recortó posiciones de las tecnológicas. Entre ellas recortó posición en Google y en Facebook. Recortó posiciones justo antes de que cayesen las acciones, lo cual me parece sumamente interesante. Acertado, pues digo, de ese rendimiento de 25% que ha conseguido de promedio anual, no sorprende al ver este tipo de movimientos. Pero a final de cuentas, quiero ver el siguiente reporte trimestral, su siguiente filing de 13F, para ver si volvió a agregar a Facebook o volvió a agregar a Google, ya que cayeron un poco más. Porque Facebook y Google son de sus posiciones principales, y la recortó un poco nada más. Agregó una nueva posición y es Macy's. Me parece interesante que haya agregado a Macy's, una empresa que cotiza un PER futuro de 7. Y cuando llegó todo el tema del 2020, al ser tiendas departamentales y al ser una empresa tan apalancada, tienen muchísima deuda, pues estaba el riesgo de que quebraran. Me parece interesante que acaba de abrir una posición en Macy's. Parece que cotiza barato, pero al final de cuentas son tiendas departamentales con deuda muy alta. Entonces, aunque los múltiplos estén bajos, pues tiene un riesgo considerable, en mi opinión. Él agregó como una de sus posiciones pues, principales, ahí lo podrán ver, pero a final de cuentas a mí no me convence Macy's, pero podría ser interesante para dar diversificación y podría ser una jugada de remontada de parte de la empresa, que pues se ha visto envuelta en todo esto, en todo lo negativo, y ahora que esté reabriendo el mercado, pues podría ser que el equipo directivo ya tenga un plan de expansión y que puedan sorprender. Pero para mí me parece interesante esta posición, que le agregara esta posición. Por otra parte, una nueva posición que abre es General Motors, y General Motors pues empresa muy interesante, tiene una cotización de $70,000 millones,
tiene un PER futuro de 6.87%, tiene una capitalización total de $70,000 millones, tiene un PER futuro de 6.87, entonces tiene una cotización interesante, más si la comparamos con las empresas de autos eléctricos que han estado saliendo, que cotizan sumamente alto, y considerando que General Motors ya se está metiendo a este mercado de autos eléctricos, construyendo una de las plantas más grandes de autos eléctricos. Ford, de hecho, también lo está haciendo, y Ford parece ser que esté actuando inclusive de manera más agresiva que General Motors para poder innovar, para llegar al mercado de autos eléctricos. Y General Motors se ha visto pues envuelta en varias temáticas, con lo de las baterías, por ejemplo, con los vehículos eléctricos, los Bolt, que llegó a pasar en Estados Unidos. En algunos edificios inclusive ponían que no se aceptaba que ingresaran los Bolts de General Motors por las baterías defectuosas que tenían, que podían incendiarse. Entonces, un tema interesante, me parece interesante que haya agregado la posición General Motors y Macy's, y recortó a Google y a Meta o Facebook. Google y Facebook han caído bastante. General Motors y Macy's pues ya habían subido un poco este último año. Entonces, simplemente interesante mencionarlo. Recortó otra posición que es T-Mobile. T-Mobile, estos últimos 2 años, las empresas como AT&T, como Verizon, como T-Mobile, que son competidoras, pues había estado considerando que cotizaban barato. De hecho, Warren Buffett agregó en algún punto Verizon al portafolio de Berkshire Hathaway por la cotización en la que estaban. Era uno de los únicos lugares en donde se veía que seguían baratas esas acciones. T-Mobile no es la más barata, pero tiene un poco más de crecimiento que las demás. Entonces, interesante posición. A lo mejor tendrá menos deuda que algunas de las otras. No es una posición que a mí me emocione. La recortó. Para mí tiene sentido que la haya recortado, pero simplemente porque a mí no me gusta mucho esa industria. Es una industria que el retorno sobre el capital invertido no suele ser el más alto, aunque sí en ese sector yo sé que también hay empresas que tienen un gran plan de recompra de acciones, que tienen una deuda saludable, muy manejable, que pues tienen toda la infraestructura a la cual no le tendrán que volver a invertir hasta dentro de unos años, pero son empresas que a mí en lo personal simplemente no me encanta ese sector. Pero siempre interesante aprender de estos super inversionistas. Ahora que la está recortando, veremos si agrega alguna otra de este estilo en el próximo trimestre. Por otra parte, vamos a mencionar a Guy Spier. Y Guy Spier, como les mencioné al inicio, intenta no hacer movimientos en todo el año. Entonces, este último trimestre no hizo movimientos. Pero ya que vemos que la bolsa está cayendo, quiero ver qué hace el siguiente trimestre. Lo publicaré en el video cuando se publique la información que hace Guy Spier en el próximo trimestre, si hace movimientos o no los hace. Pero por otra parte, pues ver que tiene un retorno por encima de lo que tiene el S&P 500, que en el corto plazo anualmente no se verá como mucho, pero a largo plazo es una diferencia bastante grande. Tú tener tu dinero a una tasa de 8.9% anual a comparación de un 6.2% anual por más de una década, ahí hay una diferencia enorme en el capital que generas por el poder del interés compuesto. Entonces, las posiciones que tiene 67% en 4 empresas. En Berkshire Hathaway tiene aproximadamente un 26% entre las acciones de Berkshire B y Berkshire A, que son las dos clases de acciones, y tiene American Express, Bank of America y Mastercard. Sí, un portafolio parecido a lo que tiene Warren Buffett. Tiene más posiciones, menciono nada más las principales, porque tiene 67% del portafolio aproximadamente en estas 4 posiciones. Muy interesante ver por qué es que no necesita hacer movimientos en un año. Muy interesante ver cómo es que él ha diversificado el portafolio de cierta manera. También tiene una pequeña posición en Alibaba, tiene una pequeña posición en el Daily Journal, que es la empresa en la que Charlie Munger es presidente. Entonces sí tiene más empresas, sí tiene más inversiones, pero sus posiciones principales nos hablan completamente de su estilo de concentración y por qué es que no tiene que hacer tantos movimientos. Berkshire Hathaway tiene muchísima diversificación por dentro de la misma empresa, por lo cual lo entendemos, y lo demás está únicamente en sectores que él entiende, y pues nos demuestra que él entiende Mastercard, que él entiende, que él entiende el sector financiero, entendiendo Mastercard, Bank of America y American Express. American Express ha tenido un desempeño de lujo este último año. Por otra parte, Bank of America también le ha ido bastante bien en estos últimos 2 años. Mastercard se ha mantenido sin movimientos prácticamente las acciones en el último año. Una empresa interesante. A mí en lo personal, American Express la tuve en mi portafolio por aproximadamente 8 meses y tuve un rendimiento de aproximadamente 60%. ¿Hubiese yo duplicado mi dinero si hubiese sido como Guy Spier y lo hubiera mantenido todo el año? Pero decidí venderla. Para mí había otras oportunidades.
Pero a veces el no hacer nada te trae mejores resultados. Hubiese duplicado mi dinero en aproximadamente un solo año. Sí, un 60% de rendimiento no es nada despreciable, menos en 8 meses. Ese dinero lo usé para invertir en otra posición. Alguna vez hice el video explicando qué cambio hacía, pero vuelvo a lo mismo. A lo mejor no tenía que haber hecho ese trabajo. A lo mejor debía haber pensado como Guy Spier. Él sabes que si tengo que hacer un movimiento en este año es que tomé decisiones incorrectas anteriormente. Mientras no haya tomado decisiones incorrectas anteriormente, pues no tengo que hacer movimientos. Y si me hubiese mantenido tan tranquilo como él en esas posiciones, en las posiciones que tengo sin mover, sin hacer nada, pues me parecería interesante revisar qué rendimientos tendría actualmente. Nada más, muy interesante ver ese portafolio, esa concentración que tiene en pocas empresas, un gran porcentaje del portafolio, y que no hizo movimientos en el último trimestre. Un trimestre en el que hubo volatilidad. Ahora que cae la bolsa, veremos si en el próximo trimestre ya vemos reflejados movimientos, ya hace compras o ventas o lo que sea, pero ver algo. Por ahora no hizo ningún cambio, y eso creo que es para verlo como ejemplo. El rendimiento más pequeño de los tres inversionistas sí es el rendimiento más pequeño, pero también el que menos movimientos o trabajo hace. Entonces, pues son cosas interesantes, casi como inversiones literalmente pasivas. Las otras son pues gestión, es gestión de inversiones. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram y el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.